En el día de hoy veremos medidas de variabilidad. Y para comenzar con ello, bueno, vamos a revisar un tipo de gráficas que se llaman histogramas, que podemos relacionarlo como gráficas históricas que van registrando pues la evolución. Bueno, vamos a usar una gráfica que estábamos trabajando la otra ocasión, el tiempo que duraban las auditorías y el histograma correspondiente a estos datos agrupados es, y la ponemos acá abajo, pues es precisamente una gráfica de barras. ¿Ven? Están las categorías y la duración. Entonces, esto es el histograma. Entonces, podemos definir que un histograma, pues es una gráfica de barras donde se tiene la distribución de frecuencias. En el caso que presentamos, pues son datos agrupados, pero también puede ser para datos no agrupados, o sea, una distribución de frecuencias para datos no agrupados. Bien, entonces como actividad, pues les solicitaría que hicieran el histograma de los datos que se agruparon para los tiempos que tardaba un diario en elaborar la primera página. Bueno, entonces en la hoja de cálculo ustedes ya tienen estos datos, entonces pues es sencillo hacer la gráfica de barras. Bien, bueno, ahorita les voy a dar instrucciones para cómo comparten esta gráfica. Vamos a mencionar que para poder interpretar los datos de manera general para cualquier analista, pues se debe utilizar pues una escala estándar. En el caso del histograma vamos a utilizar lo que se le denomina frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa pues más que nada se refiere pues al porcentaje en relación pues al total de la frecuencia. O sea que vamos a tener la frecuencia relativa, que va a ser igual entonces a la frecuencia de la categoría I dividido entre la frecuencia total. Y obviamente, bueno, multiplicado por 100 para tener porcentaje. Aunque bueno, si tenemos estos datos en la hoja de cálculo, pues nada más cambiamos el formato a porcentaje. Bien, entonces para construir la tabla de frecuencias relativas, bueno, ya tenemos esta tabla en la hoja de cálculo de la práctica anterior, entonces aquí ponemos una etiqueta. Entonces, esta etiqueta pues es la de frecuencia relativa y por lo tanto tendremos esta fórmula, escribimos igual la frecuencia de la categoría I dividido entre la frecuencia total que es de 40. Y luego pues ya sea que arrastren o autocompleten todas las celdas y lo ponemos en formato de porcentaje y listo. Esta será entonces la tabla de frecuencias relativas. Y bien, entonces la otra actividad es construir el histograma, pero ahora con las frecuencias relativas. Para ambos histogramas recuerden colocar pues en las categorías los nombres adecuados. Muy bien, vamos a ver rápidamente cómo se hace esta gráfica de barras. Aquí puse una tabla diferente. Entonces seleccionamos, ya saben, pues en el caso de las frecuencias o las frecuencias relativas e insertamos un gráfico. Siempre aparece por default la primera que es la de columna y usamos la opción que propone. De hecho es la que más se utiliza. En mi caso pues ya le decimos que finalice. Y nada más la trabajamos, quitamos por ejemplo este dato y ahora lo que necesito aquí colocar las categorías. Bueno, si recuerdan, si están utilizando este software de distribución libre, bueno, pues seleccionamos y aceptamos. Espero que no me haya salido de pantalla, hasta ahorita vi el límite de la pantalla bien. Entonces aquí ya tendremos el histograma. Aquí nada más cambia, en vez de tener números, tendremos los porcentajes. Aquí apareció 120%. Es probable que el nombre de la categoría sea bastante extenso, entonces también pueden encontrar la forma de reducir el tamaño del texto, o sea, de la letra, y ya queda una mejor presentación para esta gráfica. Y también, bueno, si pueden cambiarle los colores, algún color más llamativo para ustedes, o sobre todo suave, que no sea tan contrastante. Bien, entonces la actividad para esta sesión pues es construir los dos histogramas, los de frecuencia normal y los de frecuencia relativa,
junte las imágenes y compártalas en el grupo. Y no olvide colocar sus apellidos para poder registrar su participación. Ahora sí, retomamos lo que es la variabilidad. Aquí menciona el autor que, bueno, la variación en los plazos de entrega genera incertidumbre en la planeación en una empresa. Bueno, esta frase pues involucra varias situaciones. No vamos a abundar mucho porque bueno, es el video, pero tan solo piensen, por ejemplo, en lo que es Amazon y Mercado Libre, que manejan plazos de entrega y si no, se devuelve su dinero. Ah, inclusive en el asunto este de las pizzas, ¿no? Si en 30 minutos no llega tu pizza, te la regalan. ¿Y eso por qué? Pues porque necesitan tener el espacio para estar preparando nuevos productos o almacenando nuevos productos y pues esto se esté moviendo. Pero bien, cuando tengamos oportunidad hablamos un poco más de ello en la videoconferencia. Bueno, aquí estaríamos hablando de una cuestión hipotética. Supongamos que ustedes son los gerentes y manejan pues la entrega de materiales, bienes de dos proveedores. Y después de haber hecho un análisis de los datos de cada cuando entrega sus proveedores esos materiales, se dieron cuenta que es en un promedio de 10 días. Bien, entonces tenemos esta información muy rápido y ahora pues se tienen los histogramas de esas entregas y la pregunta es, ¿cuál proveedor preferiría usted si tuviera que decidir en algún favorito? Bueno, si necesitan hacer pausa en el video, pues la hacen, ¿no? Entonces aquí están los histogramas para un proveedor llamado Dawson Supply Incorporation y J.C. Clark Distributors. Entonces, estos serían los registros en frecuencia relativa, por eso estamos viendo también la parte de frecuencia relativa. ¿Cuál de estos dos proveedores preferiría usted? Más bien dicho, ¿a cuál de estos dos proveedores le da más confianza? No, no, ya tienen los dos, ¿no? No, no es de preferencia, pero ¿cuál de los dos les da mayor confianza? Bueno, pues uno de los criterios podría ser que en el primer caso de JC Clark Distribution, la entrega de entre 7 y 8 días, pues puede ser favorable para la empresa, aunque también se tiene el problema que tienen entregas hasta 15 días después, y eso pues puede ser desastroso. Bueno, sí, quedaría comentado. Y por el otro lado, la entrega Dawson Supply pues tiene un poco más de información concentrada en 10 días, o sea, se tiene una certidumbre o certeza que pues en 10 días se tiene esa entrega y eso puede ser de provecho entonces. Entonces lo ponemos de esta forma. Entonces, bueno, vamos a ver esas medidas de variabilidad o variación. Entonces, la primera que veremos es el rango y que consiste en la diferencia del límite superior menos el límite inferior, o sea, el valor máximo menos el valor mínimo. Veamos, por ejemplo, en la tabla de sueldos de recién egresados. Bueno, sería cuestión de aquí, viendo esta tabla, ¿cuál sería el rango entonces? Pues ahí ustedes pueden identificar que este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Y entonces el rango es de 3.925 menos 3.310. Entonces podemos decir que hay una variación de sueldos de 615 pesos o dólares, bueno, dependiendo de lo que sea, entre estos 12 recién egresados de administración. Bien, entonces practiquen esto en la hoja de cálculo. Ahora de la tabla de salarios que les envié de ejemplo. Esa tabla se las envié en una clase pasada. Bueno, entonces aquí vamos a poner una nueva etiqueta, por ejemplo. Entonces el mínimo, máximo y el rango. Entonces planteamos esta fórmula. Entonces escribimos un signo igual y solamente ponemos min y abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos de la tabla y nos dice quién es el mínimo y lo mismo hacemos para el máximo. Escribimos la palabra clave max, abrimos un paréntesis y seleccionamos todos los valores de la tabla. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo. Y el rango pues va a ser igual. Damos clic donde tenemos el valor del máximo menos el valor del mínimo. Presionamos Enter y ahí nos dice cuál es el rango de 1300.
Aquí ponemos en la pizarra, bueno, la práctica, y bueno, haber identificado el rango en esta tabla de datos. O sea, aquí la variación entre el mínimo y el máximo, ¿verdad? Es de 1300. Esa es la variación que hay entre todos estos datos. Y ya por último veremos algo que se denomina rango intercuartílico, o RIC por sus siglas en español. Entonces, ¿qué significa esto del rango intercuartílico? Pues es la diferencia entre lo que es el tercer cuartil menos el primer cuartil. Entonces quedaría de esta forma. Vamos a hacer una práctica en la hoja de cálculo de cómo se obtiene este RIC. Bien, entonces tenemos de la práctica que hicimos también de cuartiles y percentiles, pues tenemos estos datos ordenados de los sueldos que les di también en la tabla. Entonces vamos a volverla a usar. Entonces, para practicar cómo se obtenían los índices de los cuartiles, aquí vamos a poner que el índice del cuartil 1 pues será igual entonces a 25 dividido entre 100 en este caso son 66 datos y nos da 16.5. Bien, vamos a agregar algo más. Entonces, vamos a dar doble clic sobre el 16.5 y lo vamos a pedir que lo redondee hacia arriba. Entonces escribimos la palabra clave redondear punto más y abrimos paréntesis y ya está. Lo redondea a 17, que entonces es a donde tenemos el primer cuartil. Y para practicar nuevamente, pues colocamos la fórmula para obtener este cuartil. Entonces escribimos la palabra cuartil, nos pregunta por los datos, entonces seleccionamos desde el primero hasta el último y luego ponemos coma, 1 y listo. Entonces ahí tenemos el primer cuartil. Para encontrar el tercer cuartil, bueno, vamos a hacer lo mismo para que practiquen. Esto es solamente para que practiquen. Y antes nada más, miren, quiero que den clic nuevamente en todo el intervalo de datos. Y aquí hay que aprenderse estos números, el A1 hasta el A66, que es en mi caso donde yo tengo estos datos. Si coinciden, bueno, ténganlos presente para poder hacerlo de esta forma también, miren. Entonces, aquí vamos a poner la etiqueta para el índice del tercer cuartil. Entonces escribimos signo igual y bueno, sabemos que hay que redondear punto más y sabemos que va a ser el siguiente. Entonces va a ser tercer cuartil, que es 75 dividido entre 100 por 66. Y nos da ya entonces el índice en valor entero que corresponde al 50. Nos vamos acá al 50 para verificarlo. Y bueno, ponemos aquí en color verde y estaríamos diciendo que aquí está. Y ahora lo vamos a calcular. Entonces, Q3. ¿Quién es el cuartil 3? Pues igual, ¿no? Entonces, cuartil. Y en lugar de hacer la selección, pues ahora ponemos las letras que les comenté que se aprendieran, que era A1, dos puntos, hasta el A66, ponemos coma 3. Entonces, en teoría, pues está haciendo la selección de los datos sin necesidad de estar arrastrando. Si ustedes nada más aprenden de dónde a dónde están las celdas, de esta forma podemos rápidamente capturar los datos. Y bien, pues vamos a calcular el rango intercuartil. Ponemos aquí la etiqueta y ven, voy a poner toda la fórmula nuevamente. Entonces escribimos signo igual y ponemos primero el cuartil. Voy a volverlo a calcular, entonces que era el A1, no, perdón, A1, 2 puntos A66, 3, que este es el tercer cuartil, cerramos paréntesis, menos cuartil, y otra vez es desde A1, 2.66, y como es el primer cuartil, pues ponemos 1 y listo. Y ahí nos da, caray, error. Ok, aquí el error es porque aquí puse 66 y debe ser A66 y ya está. Entonces el rango intercuartil pues es de 1000 y lo pueden verificar.
Bien, aquí lo ponemos en la pizarra. Bueno, pusimos así inclinado para que se pudiera apreciar. Bien, pues eso es todo por el día de esta sesión, que es lo que teníamos planeado. Y pues nos vemos en la próxima videoconferencia. Así es de que cuídense y ya saben, no se descuiden. Estamos en contacto.